Hola amigos, este es un video para una tarea de bioquímica metabólica en la que se realizan algunas recomendaciones o se aborda a un paciente con una carencia de nutrientes. La contraparte del exceso de nutrientes es la carencia, en donde las complicaciones clínicas y las enfermedades son complejas, al igual que un exceso de nutrientes, como ya se había mencionado en un video anterior. Para este caso quisimos considerar la desnutrición hospitalaria. Es una situación crítica y es una situación que debe de abordarse con especial cuidado en el paciente al que llega a urgencias y que ingresa a hospitalización o que se mantiene en observación en un hospital. De entrada siempre se va a realizar una evaluación. En nutrición hospitalaria se cuentan con diferentes herramientas en las cuales se va a determinar el riesgo nutricio que tiene un paciente. Evaluaciones como la valoración global subjetiva, mini valoración nutricional o el índice de riesgo nutricional en la práctica clínica nos va a determinar cuál es el riesgo de que el paciente sufra desnutrición, y si ya tiene algún grado de desnutrición o deshidratación, pues cuáles son las medidas que se debe tomar por parte del departamento de dietología para este paciente. De entrada siempre vamos a partir de los estudios clínicos que se obtengan de las muestras de sangre y del diagnóstico médico. En el caso de un paciente hospitalizado o que se encuentra en observación, es importante considerar la evaluación o la recomendación de los médicos, ya que algunos pacientes ingresan y solamente se mantienen en observación en ayuno para algunos estudios, para algún vaciamiento gástrico, por ejemplo, o para preparación de alguna cirugía que se tiene que llevar, ya sea de urgencia o programada. Lo primero que tenemos que considerar es la recomendación que tiene el médico, la evaluación y el diagnóstico que ofrece el médico, para entonces que el trabajo del nutriólogo se pueda lograr en contacto y siempre en conjunto con las enfermeras y con los médicos de ese hospital. Vamos a simular, o en este caso, cuáles son las recomendaciones que se realizan por parte del nutriólogo en el hospital. Aún no desarrollo ciertas materias en nutrición clínica, de forma que solamente tengo la idea de lo que se realiza y algunas medidas que se toman en la evaluación del paciente. Cuando nosotros conocemos el grado de desnutrición del paciente, lo primero que vamos a considerar es cuál es el riesgo de que este paciente pues tenga algunas alteraciones y que esto tenga repercusiones en su recuperación y en su egreso del hospital. Una vez que conocemos la situación del paciente, el diagnóstico y el seguimiento médico dentro del hospital, entonces vamos a comenzar con una dieta líquida, de líquidos claros, que va a depender del diagnóstico del paciente. Cuando una persona, en un ejemplo, es diabética, pues no vamos a dar algunos líquidos elevados en azúcar. Si una persona pues es hipertensa, vamos a cuidar mucho el sodio que se le está proporcionando a través de la alimentación, a través de la dieta en el hospital. Entonces, la progresión hacia la dieta normal, de acuerdo al diagnóstico del paciente o las enfermedades previas del paciente, es la premisa que tiene el trabajo de la dietología y la dietoterapia con estas personas o con estos individuos. La progresión de líquidos claros a una dieta líquida hasta aquella semisólido papilla va a ser gradual para que el paciente no tenga un síndrome de realimentación en donde no tolere la comida y donde gradualmente pues el paciente comienza a tener una recuperación a través de los nutrientes. En algunos casos donde la situación del enfermo no permite el uso de pues ciertas partes del tracto gastrointestinal o del sistema digestivo, como la boca, el estómago o el intestino, entonces se recurren a la dieta enteral o parenteral.
donde pues las fórmulas ya establecidas se van a suministrar ya sea en forma nasogástrica o vía por la vena. Entonces, de acuerdo a lo que el paciente tenga y el diagnóstico y a la evaluación que realiza el dietista o el nutriólogo en el hospital, la progresión hacia la dieta normal es lo que regularmente se debe realizar. Vamos a pasar entonces de una dieta a lo mejor líquida a una papilla, si es que es una persona que no tiene pues las piezas dentales o presenta algún problema para masticar, hasta una dieta semisólida, semilíquida o blanda, donde lo que se pretende pues es que el paciente ingiera las calorías necesarias, los nutrientes necesarios para que ayude a la recuperación de su diagnóstico y de su enfermedad, y que con ello pase a una dieta normal de acuerdo a las consideraciones del médico y al estado del paciente. Entonces es un poco más complejo el abordaje en este tipo de pacientes porque dependen mucho del tipo de enfermedad que tienen, de la situación por la que ingresó a urgencias o se encuentra hospitalizada o en observación, y entonces todas estas consideraciones se deben de tomar en cuenta por parte del equipo de dietología. Todo el equipo va a hacer lo posible para que se les suministre los alimentos en cantidad y adecuación de acuerdo a lo que ya comentábamos. Entonces, para este tipo de pacientes, las consideraciones o las recomendaciones es que una vez que se estabiliza dentro del hospital, una vez que termina este lapso en urgencias o en observación, se tiene que continuar una alimentación rigurosa de acuerdo al diagnóstico o a la enfermedad que ya existe, y si en casos la presencia o el diagnóstico de una enfermedad nueva es la situación por la que llega a urgencias, entonces se le va a educar al paciente para que coma mejor, para que coma de acuerdo a su diagnóstico, y se va a hacer un plan y un abordaje por parte del nutriólogo de acuerdo al diagnóstico y a los medicamentos que va a llevar o que va a continuar tomando en casa. Entonces es un abordaje complejo, muy importante, porque si el paciente no llega a cumplir con los requerimientos tanto de nutrientes como calóricos, va a tener algunas otras complicaciones en otros sistemas u órganos, va a presentar un retraso en su alta, en su egreso hospitalario, y esto implicaría más costo tanto para el familiar del paciente, en los casos privados o en las instituciones de seguridad social, un costeo económico de un paciente que se retrasa su salida por la dieta que no se le está adecuando. Finalmente, es únicamente el abordaje que realiza el nutriólogo ya cuando egresa. Entonces, como ya lo comentábamos, va a realizar el tratamiento o el plan dietoterapéutico de acuerdo a la condición, de forma que realice su alimentación normal y en casa con las consideraciones que realice tanto el médico como el nutriólogo. Es un área de la nutrición muy interesante, es muy compleja porque cada una de las enfermedades tiene ciertas consideraciones de nutrientes y de resultados que deben de saber interpretarse por parte del nutriólogo para poder asistir a los médicos y a los enfermeros, pero sobre todo ayudar al paciente en la mejora y en una progresión de su enfermedad, en su salud, evitando que la enfermedad altere o agrave algunos otros sistemas o su estado de nutrición. Entonces, el abordaje, y las recomendaciones igual son integrales de acuerdo a una evaluación previa, y los resultados de esta evaluación son los que van a determinar el plan de acción y el plan de alimentación que habrá de seguir el paciente. Entonces, esto es con este video, con esta parte, termino esta segunda actividad, y en espera de la calificación. Únicamente para los amigos del canal, pues es un poco más complejo estos temas
que aún continuamos reforzando y que aún continuamos nutriéndonos a través del estudio, de la lectura y de la práctica que próximamente continúo llevando en un hospital con ese tipo de pacientes, que es un universo de una infinidad de cuestiones o de situaciones y de enfermedades que tiene el nutriólogo que considerar para poderlas tratar. Por mi parte es todo. Que tengan una excelente noche.